Vamos a comenzar con el mensaje. Sabe, en la Capilla Sixtina es una de las capillas que se encuentra en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano. Es donde se encuentra la residencia oficial del Papa. Pero allí en la bóveda del techo, en la bóveda del techo hay una creación, hay unas pinturas hechas por Miguel Ángel. Esto lo hizo aproximado en el año 1511 y en uno de estos 4 paneles donde indica la creación, allí hay un fresco que usted lo habrá visto y lo recuerda. Está Adán y Dios. Adán está desnudo, estirando su mano, queriendo tocar el dedo de Dios, y Dios también allí estirando su dedo, intentando hacer contacto, que no lo hace en ningún momento en esta pintura. Vemos a Dios allí estirando su dedo lo máximo para poder intentar tocar a Adán, pero el dedo de Abraham, la última falange, encogida, sin la intención de tocar el dedo de Dios. Tan solamente estirando su dedo iba a hacer contacto con el dedo de Dios. Esto representa la decisión del hombre y la voluntad del hombre de acercarse a Dios. Dios está allí, Dios está esperando, pero es el mismo hombre el que decide si hacer el contacto o no. Dios siempre está queriendo encontrarse con el hombre. Dios siempre buscando la forma de tener comunión. Dios siempre buscando la forma de salvar al hombre. En el libro de San Juan, en el libro de Lucas, Jesús decía, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Dios sabía que la condición del hombre está perdida. Y a cada uno de nosotros nos ha dado y nos va a dar la oportunidad de cruzarse al menos una vez en nuestras vidas. Al menos una vez vamos a tener la oportunidad, nosotros y todo el mundo, de escuchar la palabra del Señor, de creer en Él. Y como siempre, la decisión en el hombre de aceptarlo o no aceptarlo. El Espíritu Santo, en un momento, el apóstol Pablo quería ir a una región, y en ese mismo viaje 2 veces le impidió el Espíritu Santo a Pablo que vaya hacia esos lugares. Pero no dejó de decirle o darle la próxima orden. Y dice en Hechos capítulo 16, versículo 9, voy a comenzar a leer. Allí le daba la próxima instrucción el Espíritu Santo a Pablo. Dice así, Hechos 16, 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Como les decía, el Espíritu Santo ahora por medio de una visión estaba indicándole a Pablo que debía ir hacia Macedonia. Y allí, llegando a esta primera ciudad de Filipos, en la provincia, Macedonia se encuentra en Roma, y se encontraba en esta primera ciudad de Filipos. Versículo 16 leo, aconteció que mientras íbamos a la oración, allí se había encontrado con Lidia, una señora que vendía púrpuras,
Y esta había aceptado a Cristo como su Salvador, se bautizó ella y toda su familia, invitó a Pablo a quedarse para seguir predicando el Evangelio. Y ahora continúa la historia que dice que mientras ellos iban a la hora de la oración, dice, aconteció que mientras iban a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Yo decía que Dios al menos se nos cruza una vez en la vida. Este fue un momento donde Dios se cruzó con esta chica. Tenía un espíritu de adivinación. Dice que ella daba grandes voces. Estos han traído el mensaje de salvación. Pero el apóstol Pablo sabía que había un espíritu dentro de ella, el cual también lo corrió. Y este era ese espíritu de adivinación. Este desencadenó, empecemos por el principio, ella fue libre de ese espíritu. Esto desencadenó y fue el motivo o uno de los motivos por cual el apóstol Pablo y Silas fueron encarcelados. Allí estaban sus amos, aquellos que manejaban la vida de esta chica. Vieron que fueron afectados sus negocios, grandes ganancias dejaron de tener, pérdidas en su negocio a causa de que ya no tenían esta mujer que tenía el espíritu de adivinación, ya no trabajaba para ellos. Entonces había venido Pablo a trastornar lo que ellos hacían, había venido a cambiar su forma de vivir. Y allí en esa cárcel, había una cárcel en la cual también había un carcelero. Posiblemente haya habido otro, pero justo estaba este de turno. El carcelero sabía los motivos por los cuales habían sido encarcelados. Habían venido a predicar el Evangelio, a cambiar las costumbres romanas por las judías, a predicar un mensaje de salvación. Habían traído liberación a esta muchacha, pérdida a estos grandes pérdidas en los negocios de estos hombres, pero lo que no sabía el carcelero era que algo iba a suceder en esa noche con su vida. No sabía que Dios se iba a encontrar con él en esa noche. Como también quizás nosotros no sabemos cuándo es Dios que se encuentra con nosotros. Porque el momento que Dios se encuentra con nosotros, tampoco tenemos que dejarlo pasar. No es que podemos decir, ay, sí, es Dios, qué lindo, mañana Dios. ¿Por qué? No sabemos cuándo es la última oportunidad. No sabemos cuándo es la última vez que Dios se cruza con nosotros, dado que la mayoría de las veces, casi todos los días. Pero va a haber personas que van a tener al menos una solamente. Continuamos leyendo allí en Hechos capítulo 16, pero ahora desde el versículo 25, una historia que la conocemos bastante. Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. No dice que el carcelero oía, dice que los presos eran los que oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto y de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Había ocurrido un milagro importante, el cual todos aquellos que estaban, las puertas de sus cárceles se abrieron, las cadenas se rompieron, se abrieron, estaban en pocas palabras libres. Tan solamente restaba salir corriendo y ellos estaban libres. Pero despertando el carcelero, aparentemente había dormitado un poco, puede ser normal,
Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Imagínate, era su trabajo, su responsabilidad cuidar de que esos presos se mantengan allí adentro, que no vayan a salir, son muy peligrosos. Algunos predican el evangelio. Entonces, dice, no, soy hombre muerto igual. No pienso pasar por todo el sufrimiento de que el gobierno romano, el ejército me torture, me metan en cárcel y cuantas otras cosas más. Hoy decido quitarme la vida, no aguanto más, no soporto más, no aguanto más este trabajo, el estrés me tiene loco, la presión y lo que me va a suceder, no aguanto más. Quería quitarse la vida, pero allí estaba el apóstol Pablo que le dice, estamos todos aquí adentro, no hagas ninguna locura. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, tomando una lámpara, una luz, porque las cárceles eran oscuras, no había luz eléctrica como tenemos nosotros, tomando una luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Sabía que el que llevaba un mensaje del evangelio, el que llevaba un mensaje de poder y lo que había sucedido había sido a causa de ellos. Fue directamente a Pablo y Silas, se arrodilló delante de ellos y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo necesito un cambio en mi vida, no puedo vivir más así. Veo que el Dios el cual ustedes predican es poderoso. ¿Cómo hago para ser salvo? Necesito ser salvo, necesito que me ayuden, necesito que alguien me ayude. Dice, y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mira cómo el mensaje de salvación no es que afecta solamente a uno, porque cuando lo tengo yo inevitablemente voy a decir a mi familia, he encontrado la solución, he encontrado a Cristo, he encontrado a alguien que nos ama, he encontrado a aquel que nos da la salvación y toda su casa fue salvo. Terminamos de leer, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, se regocijó con todos los de su casa por haber creído en Dios. Inevitablemente grandes cambios comenzaron a suceder, se bautizó. ¿Por qué? Porque creyó en Dios, su profesión, su confesión fue también el bautismo. Y una muestra de su testimonio, una muestra de este cambio en la vida ya fue que también los invitó a cenar. Se regocijó él con toda su casa porque habían creído en Dios. Ahora, la pregunta del millón, la pregunta que muchas personas se hacen aún de distintas formas, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo hacer para que cambie mi vida? ¿Cómo puedo hacer para salir de este tormento? ¿Cómo puedo hacer para vivir en paz? Y esa pregunta quizás le hizo, ¿qué debo hacer para ser salvo? La escuchamos de distintas maneras en nuestros amigos, en nuestros parientes, en nuestros vecinos. La respuesta de Pablo fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, aún a los mismos romanos, les enseñaba también de esta manera. En Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, 9. Forma o fórmula que hoy no ha cambiado. No hay otra manera de aceptar a Cristo, no hay otra manera de ser salvo.
Decía el apóstol Pablo enseñándoles a los romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es la fórmula infalible y es la única necesaria para ser salvo. Se necesita una confesión de fe. La fe es sumamente necesaria para el comienzo de nuestras vidas en Cristo. ¿Y qué es esa fe? Ahora, para la salvación necesitamos que esa fe sea confirmada en nuestro corazón, es decir, yo creo en Jesucristo, creo en la obra que Cristo hizo en la cruz a favor mío, que vino, murió, resucitó y está sentado en gloria al Padre, y es un Dios vivo, es un Dios que salva, es un Dios que perdona. Eso es lo que debían creer. Ese era el mensaje que se le daba, un mensaje de arrepentimiento. Vuelve a Cristo, vuelve a la salvación. Y salvación, para ser salvo necesitamos creer en el corazón. Primera cosa, creer. Antes quizás de confesarlo, creer. Yo creo que eso sucedió, yo creo que existe este Dios, yo creo que puede salvar. Segundo, necesitamos una confesión pública. Decirlo, sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, creo que me puede perdonar los pecados, creo que Él me salva. Y así, cada día puedes hacer esta confesión, aún así como cantamos este himno. Tú has confesado con tu boca que amas a Cristo, que amas esa cruz y que deseas seguirle. Amén. Esta palabra confesar viene del griego homologeo y tiene una connotación, escucha, de una responsable declaración pública. Tú declaras públicamente que estableces una relación, un contrato legal con Dios, donde Él ya dijo su parte. Yo te doy salvación si crees, pero es de parte mía, Señor. Yo tomo y acepto ese contrato contigo por medio de esta declaración cuando decimos creemos. De esa manera se celebra este contrato, hacemos un pacto delante de Dios. Contratamos esa salvación que Dios nos ha dado mediante la obra en la cruz y el poder de Cristo. ¿Me está entendiendo? Y todo eso hacemos tan solamente con nuestra confesión. Cuando decimos, si creo, si te acepto. Entonces, el hombre, para alcanzar esta justificación, que es salvación, necesita fe, necesita creer. Necesita creer en el corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, que la muerte y la resurrección forman parte de este núcleo del Evangelio. Es esta la base que me sostiene. Esa muerte expiatoria de Cristo, dado que ellos sabían y conocían que para haber absolución de pecados necesitaba haber un sacrificio, necesitaba haber muerte, necesitaba haber sangre derramada. Y este era el sacrificio perfecto, Jesucristo. Entonces decían, es la muerte de Cristo, ese cordero sin mancha, la que nos limpia de todo pecado. La resurrección garantizaba la victoria sobre el pecado. Amén. Por eso es la muerte y la resurrección que garantizaba la victoria sobre el pecado, y podía decir,
la muerte no ha vencido a Cristo. El pecado no ha vencido a Cristo, Cristo ha vencido. Amén. Y esa confesión de mi boca, si nosotros podemos decir tan solamente con nuestras bocas, yo creo en Jesucristo, pero si esa confesión de mi boca no sale de mi corazón, yo no creo en Jesucristo, pero puedo tan solamente decirlo, eso se llama hipocresía. Ahora, si nosotros creemos en Jesucristo, pero no hay una confesión, eso se llama cobardía. Necesitamos confesarlo, necesitamos proclamarlo, necesitamos no avergonzarnos de ese evangelio, de nuestra creencia. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a dudar de esa genuina creencia si no hay una confesión. Número 1, creer. Número 2, confesar. Amén. Por eso es con la boca que se confiesa para salvación. Es por eso que necesitamos abrir nuestra boca y proclamar que Él es nuestro Dios. Por eso en nuestras canciones, en nuestra alabanza, en nuestra adoración es necesario abrir la boca y que lo escuche todo el mundo que soy hijo de Dios, que Él es mi Señor, que Él es mi Salvador. Debemos recordar que esta palabra salvación no se limita solamente al momento que nosotros decimos yo creo, sino que esta palabra salvación tiene una connotación donde Dios va a ir cumpliendo todos los propósitos en nuestras vidas hasta el final de nuestros días. Amén. Esa salvación no es que tan solamente has sido salvado de aquí, del fuego, y ahora no estás en el fuego, ahora arreglate. No, es un compromiso de Dios de continuar trabajando en tu vida hasta el día que Cristo venga a buscarte, hasta el día que Cristo venga a buscar a su iglesia. Siempre hay esa discusión de que si la salvación se pierde o la salvación no se pierde. ¿Usted quisiera estar en esa discusión? ¿O usted quisiera tener la seguridad de que Cristo es su Dios y su Salvador? Crea en el Señor Jesucristo, confiéselo con su boca, será salvo. No va a tener que discutir más. Ahora, ¿somos salvos si tan solamente en un momento dijimos una oración y de nuestra boca salieron algunas palabras que decían que Jesús es mi Dios, pero yo no lo creía? No, ¿verdad? Porque después se demuestra que esa vida no ha cambiado. Entonces no ha sido salva todavía. O somos salvos si creemos y confesamos con nuestra boca y vivimos vidas santas. Sí, porque realmente vamos dando a un testimonio de la obra de Cristo en nuestras vidas y cómo Él cada día nos cambia. ¿Somos salvos si vivimos en pecado? ¿Cómo? Si vives en pecado, quizás nunca aceptaste a Cristo como tu Salvador. Nunca has sido convertido. Solamente asistir a una iglesia no te hace salvo. Aceptar a Cristo como tu Salvador, confesarlo con tu boca y vivir en santidad, sí. Vayamos al libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 5 al 10. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él.
¿Cuántas tinieblas hay en Dios? Entonces Dios permite, pero si es un pecado chiquito, Señor, este sí lo puedes aceptar. No hay tinieblas en él. No da el margen de error de este sí es un pecado permitido. No hay. Dice, y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. O sea, no podemos decir, si Dios es mi Señor y mi Salvador, pero mi vida no lo demuestra, yo vivo en pecado, entonces estamos mintiendo. Dice, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Permanecer, vivir en Él, es esto lo que nos trae limpieza, es esta la obra que Cristo hace en cada uno de nosotros. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cada uno de nosotros, cada día necesitamos ir a esa cruz. Y cada día nos damos cuenta, ¡ay, Señor! Apareció algo nuevo. Perdóname ahora por esto. Perdóname, ayúdame. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora nuevamente el griego da una connotación de esta palabra confesamos, que sigue siendo homologeum. Confesar significa decir acerca del pecado lo mismo que dice Dios. ¿Cómo Dios ve el pecado? Dios al pecado lo ve como pecado y no puede cambiarle el nombre, no puede cambiarle la forma. Entonces, nosotros cuando confesamos decimos, Señor, yo también veo ese pecado como tú lo ves, perdóname. Eso es confesar. Estoy poniéndome de acuerdo contigo acerca de esto. Tienes toda la razón, no debe estar en mi vida. Nos ponemos en línea con Dios, nos ponemos de acuerdo con Dios en este punto. Recuerdan que aquella palabra de confesar era, Señor, yo acepto este pacto y me pongo contigo, acepto seguirte, acepto esa parte que tú me das, que es la salvación, y yo seguirte a ti. Ahora me pongo de acuerdo cuando confieso mi pecado en que algo estaba mal. ¿Sabe? La confesión trae libertad. Cuando tú confiesas tu pecado, ese pecado que lo tenías tan guardado y que todos hemos pecado y que todos tenemos cosas y que a muchos nos sacó de lugares terribles. No hay categoría de pecado tampoco. No, este pecado es más grande y este pecado es más chico. Todos los pecados son pecados, tienen distintas consecuencias. Cada uno trae muerte también. La confesión trae libertad y esta libertad nos permite tener comunión y gozo en Cristo. Guardar un pecado, no confesar un pecado nos trae tormento y hay muerte en nuestras vidas. Donde no hay condenación para los que están en Cristo. Quizás el enemigo va a venir a decirte, pero ¿te acordás lo que vos eras? Eso era antes. Cristo me ha salvado, Cristo me ha librado. Y sabes, todos esos pecados los llevé a la cruz de Cristo, el cual me hizo libre. Y no puede haber un condenador que está llenándote la cabeza todos los días, porque tú confesaste tus pecados a Dios. Y cuando tú confiesas tus pecados, Dios te limpia, Dios te libra. No tienes por qué decir, ay Señor, tómate, confieso este pecado, pero yo lo sigo teniendo aquí un poquitito así de esta partecita todavía. No, eres libre.
No es tuyo. Cristo murió en la cruz por esos pecados. No necesitas quedarte con ninguna partecita. Jesús murió en la cruz con el fin de ofrecernos perdón. Cuando nos acercamos a Cristo, Él perdona todos nuestros pecados. No es que hay algunos pecados que Él no puede perdonarnos. No es que hay algunos pecados que Él dice, ¿sabes qué? Voy a ir por parte, porque si te lo saco todo ahí te vas a desarmar. No hay. Él nos limpia de todo pecado. No hay pecado que Cristo tenga que luchar más. No, ya venció a todo el pecado. Cuando yo confieso mi pecado, cuando yo confieso que Jesucristo es mi Señor, también estoy confesando la decisión de no seguir pecando, porque tentación va a seguir habiendo. Entonces es mi decisión de no seguir pecando. ¿Entiende? No es que yo puedo, hoy sí, hoy no. Cuando no confesamos genuinamente, es porque estamos planeando volver a cometer ese pecado. Podemos, quizás por la fuerza, o quizás porque, bueno, lo voy a decir, Señor, perdóname porque no sé, soy un ladrón. Pero esa confesión sale quizás de aquí de mi boca nomás y no nace en mi corazón, no nace realmente de lo que yo quiero. Es porque realmente yo estoy pensando, este pecadito no lo voy a dejar porque este me gusta mucho. Entonces mi confesión es falsa. Yo no estoy pensando dejar este. Te engañé, Señor. Porque este sí me gusta. No lo pienso dejar. Y de pronto hay veces que hasta que ni lo pienso confesar. Es porque lo planeamos, pensamos en cometerlo otra vez y buscamos tan solamente un perdón temporal. Como decir, Señor, alíviame, hazme un masajito aquí en la espalda porque la verdad la carga es muy pesada, unos masajitos y después de los masajitos me pongo de vuelta a la mochila de pecado. No tenemos la intención de dejarlo. Y buscamos a Dios tan solamente como una pastilla para pasar el dolor de cabeza o momentáneo, temporal. Debemos orar, sí, pidiendo fortaleza. Que el Señor nos ayude en nuestra debilidad. El apóstol Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Hay una ley en mí, esta carne me lleva a pecar. Entonces está bien, Señor, dame la fortaleza para resistir a la tentación. Dame la fortaleza para vencer al pecado. Dame la fortaleza para decir no a aquello que me quiere arrastrar. Amén. Dios nos ha perdonado nuestro pecado por medio de la muerte de Jesucristo y resurrección. ¿Debemos confesar nuestros pecados? Sí. Debemos admitir que Dios nos ha perdonado y de esta manera recibimos la limpieza de Cristo. Punto número 1, acordamos con Dios que nuestro pecado realmente era un pecado. Cuando confesamos, Señor, este pecado, estoy de acuerdo, era realmente un pecado. No era ficción, no era algo que se me ocurrió, realmente existe en mi vida. Y sabes, Dios, deseo abandonarlo, no lo quiero más. Esa es nuestra confesión. Aseguramos de que no estamos ocultando el pecado. Cuando nosotros ocultamos un pecado, no queremos ser libres. Y la consecuencia de ocultar un pecado nos daña a nosotros mismos.
Y el ocultarlo nos recuerda de esa tendencia del hombre a pecar. Pero también nos debe recordar la dependencia del Dios, la necesidad de ser fortalecidos, la necesidad de que Él nos ayude y de que nos dé la fuerza para vencer el pecado. ¿Cómo nosotros podemos vencer al pecado? ¿Cómo? Imagínese usted con su hijo. ¿Cuándo su hijo es más valiente? Cuando está a la par del papá, ¿verdad? Allí es cuando se anima quizás a decir o a hacer cosas que no la hace cuando está solo. Así somos nosotros. Cuando estamos cerca de Dios, podemos tener la capacidad y la fuerza de decir al pecado, no te quiero en mi vida, porque aquí está Dios, a quien amo, a quien sigo, a quien sirvo. Amén. Y es ahí cuando nos fortalecemos cerca de Él. Lejos de Él somos débiles. Vayamos al libro de Primera de Juan nuevamente, pero ahora en el capítulo 3. Allí hay algunos versículos más donde el apóstol Juan nos enseña. Y quizás podemos traer un poco de paz a nuestros corazones. Y yo hago algunas preguntas y algunas son respondidas acá. Dice, ¿puede un cristiano permanecer en pecado? ¿Puede continuar pecando? Este versículo 6 nos dice, todo aquel que permanece en Él, ¿qué le pasa? No peca. O sea, ¿puede un cristiano permanecer en pecado? No. Y si permanece en pecado, quizás no es cristiano. ¿Ah? ¿Puede un cristiano permanecer en pecado? Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Permaneces en pecado, no has conocido todavía a Dios. O sea, el que permanece en pecado, podríamos decir que no es salvo. No ha creído en Jesucristo como su Salvador. No sé si lo ha confesado, pero años vengo a la iglesia, Johnny. Pero el que peca no conoce a Cristo. El que vive en pecado no conoce a Cristo. Pero me gusta este pecado. Y sí, te gusta el pecado, pero no te gusta Cristo. Este es tan placentero, tan lindo. Todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Por tanto, no es cristiano. El próximo versículo nos dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Quién es justo? Esta palabra justo es la misma palabra salvo. Justificado, es perdonado. Por lo tanto, aquel que es justo, aquel que está santificado, aquel que es salvo, vive en santidad como Dios. Amén. Versículo 8. El que practica el pecado, ¿qué pasa? Ay, Dios. ¿Tan grave era? Fácil. El que practica el pecado es del diablo. Es el diablo el
Este que está en contra totalmente de Dios es el diablo que vino a robar, matar y destruir. Es el diablo que quiere la perdición de la vida de todos los hombres. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto ha aparecido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces, aquel que permanece en pecado, practica el pecado, me gusta el pecado, y aunque vaya a la iglesia no me importa, no quiero cambiar, es del diablo. San Juan capítulo 13, versículo 10. Allí estaba Jesús con sus discípulos, aquellos que habían seguido a Jesús, que habían dejado todo para seguir a Jesús. Y de pronto podemos decir, pero si yo acepté a Cristo como mi Salvador, lo confesé con mi boca, vivo como un cristiano, ¿y por qué siempre siguen saltando algunas cositas? Acá está la explicación, porque estos discípulos de Jesús también seguían apareciendo detalles en su vida. ¿Qué sé yo? Esos detalles, miedos, lo negaban, decían cosas, hacían cosas que no tenían que hacer. ¿Y por qué? Pero si ya le habían conocido. Entonces Jesús le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Cuando uno acepta a Cristo como su Salvador, usted ha dejado de estar condenado. Ahora cuando Cristo ha entrado en su corazón, Dios mira su vida y ¿a quién ve? No lo sigue viendo a usted, es a Cristo que ve. Por eso Dios lo ve santo. Pero ahora, en ese diario vivir, salen las cositas de la carne, como decía Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Y es allí donde nosotros decimos, Señor, ayúdame con esto. Todavía me salen esas malas palabras, todavía me quieren salir esas mentiras. Todavía estoy luchando y sabe, va a ser hasta el fin de nuestros días, usted es salvo. Pero va a tener que seguir pidiéndole a Dios que lo ayude. Por eso dice, el que está limpio no necesita solamente lavarse los pies, acciones de cada día. Amén. Miqueas capítulo 7, versículo 19. Cuando nosotros venimos ante Dios, traemos nuestros pecados, confesamos nuestros pecados, muchos de ellos son quizás muy graves, pero hay uno que se encarga de recordarlos, que los parece que los anotó muy bien y que le dice, pero vos venís a decir eso cuando vos te acordás lo que eras antes. Ok, tú puedes decirle al diablo que es el que te condena, porque Dios te perdonó. Si tú has confesado ese pecado, Dios te perdonó. Porque dice, y Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, las echará en el profundo del mar, todos nuestros pecados. Si crees que Dios va a ir a buscar tu pecado en el fondo del mar para ver, a ver qué hiciste, perdona y se olvida. Si tú le preguntas a Cristo, Señor, ¿te acordás que en el año tanto yo hice tal cosa y vine y te pedí perdón y todavía me lo acuerdo? No sé de qué pecado me estás hablando, yo ya te lo perdoné, estás perdonado. Pero ahí está el diablo que sí se acuerda. ¿Te acordás lo que hiciste tal día? Y bueno, está en nosotros en creerle a Dios o creerle al condenador, al mentiroso. ¿Ah? Recuérdale a ese que te viene a hablar al oído, Cristo me perdonó, soy limpio, soy salvo y camino en santidad. Amén. Ahora, si realmente has dejado, porque si no has dejado ese pecado, tiene toda la razón de recordártelo,
y todavía no has conocido a Cristo. Salmo 103, versículo 12, dice así: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Cuán lejos hizo alejar nuestro pecado Dios de nosotros? Como está lejos el oriente del occidente. ¿Puede juntarlos? No puede juntarlos. Así es la distancia que Dios puso entre tu vida y los pecados pasados. No puede juntarlos. Amén. Durante el día cometemos pecados, errores, y necesitamos pedir que Él nos limpie. Es más, no dejes pasar más tiempo. En el mismo momento que decís, y dije de vuelta, no, por ejemplo, una mala palabra: Señor, ayúdame. No dejes pasar, no dejes que llegue la noche. ¿Sabe? No es que aquel que ha confesado su pecado, aquel que vive en Cristo, no es que a la mañana somos salvos y a la noche ya no. No, usted es salvo, pero necesita pedirle a Dios que le dé fortaleza, que lo limpie, que lo ayude. Amén. Para nosotros hay categoría de pecado. Algunos parece que son más grandes, como les decía, si es verdad, algunos que tienen consecuencias mucho más grandes. Pero uno de los pecados mayores que el hombre puede cometer, Jesús mismo lo dijo en San Juan 3:18, y este es muy difícil como volver. Es muy difícil ser perdonado. No hay manera de ser justificado con este pecado. Y este pecado es la incredulidad. ¿Por qué? Porque si no creemos en Jesucristo, ya hemos sido condenados. ¿Condenados a qué? A la muerte eterna. Porque no creo en Jesucristo, me rehúso a creer en Jesucristo. Tampoco lo voy a confesar con mi boca. Como dice Juan 3:16, uno de los chicos lo dijo: tal manera nos amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Eso es aquí. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 18 dice: el que en Él cree no es condenado, te ha dado la vida eterna. Pero el que no cree, podríamos decir que es uno de los pecados más graves, no creer. Es decir, yo me rehúso a creer. No me interesa. Para mí no existe Dios. O tan solamente no lo vea de esa manera. Veámoslos un poquito más modernos. Soy muy joven. Mañana, hoy no. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué difícil, ¿no? Este pecado es muy difícil. Obvio. ¿Cómo se revierte esto? Yo creo en Jesucristo. Pero el que no cree ya es condenado. Ha marcado su propia vida para el final, para la eternidad en la condenación. A diferencia de que ha creído en vida eterna. Leo el último versículo. Allí en San Juan 3, primera de Juan, 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Tú te vas a dar cuenta. Se te va a presentar la tentación. Podríamos decir, la carne te va a llevar
a resbalar. Pero si has caído en pecado, va a haber algo dentro tuyo que va a decir, esto está mal, esto está mal, esto está mal, no lo aguanto, no lo soporto. Es el cristiano que no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué va a suceder instantáneamente? Señor, perdóname, perdóname, dame fuerzas, me he alejado de ti, te he desobedecido, perdóname. Dios lo abraza, lo limpia nuevamente. Amén. ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro que has creído en el unigénito Hijo de Dios? ¿Que lo has confesado con tu boca? ¿Que has confesado tus pecados? ¿Que quieres seguirle? ¿Que quieres amarle? ¿Que quieres vivir en él? ¿Sabes? Todos los días vas a cometer algún error. No es justificación para decir, este es el mis permitido de hoy. Tengo 10 permitidos, así que voy 9, todavía me falta 1. No es necesario buscarlo. Porque sabes, cada pecado tiene consecuencia. Tú mentiste, tiene una consecuencia. Tú robaste, tiene una consecuencia. Dios te perdona, sí, pero tiene la consecuencia. ¿Con qué necesidad tienes que estar viviendo con consecuencias del pecado cuando puedes vivir en santidad y evitar todas esas consecuencias? El pecado te roba el gozo, te roba la paz y te ayuda a no crecer. Amén. ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro que has entregado tu vida a Cristo y decides seguirle? Antes de tomar la cena, vamos a orar. Si usted quiere repetir las palabras que yo voy a decir, repita. Pero no las repita tan solamente como que yo las he dicho. Repita porque sale de su corazón. Quizás se utilice las mismas palabras que yo, o quizás se utilice otras palabras. Porque sabe, Dios entiende su corazón perfectamente más que yo y más que cualquier otro. Usted puede decir palabras distintas a la mía, pero realmente estar contrito de corazón y decir, Señor, yo te necesito, yo te acepto. Mis palabras pueden ser una guía, como decía. Y dile, es pecado, así como decía el hijo pródigo, contra el cielo y contra ti. No soy digno. Recíbeme. Señor, yo vivía en tus caminos, pero ahora me he alejado y necesito volver. Oh Señor, nunca te he conocido, la verdad. No sé quién sos, pero quiero que entres en mi vida, cambies mi corazón y que me des la salvación. Amén. Cierra tus ojos. Si quieres repetir conmigo, hazlo. Si quieres decir palabras tuyas, puedes decirlos, que son mejores que las que yo podría decirlas por ti. Señor, en esta mañana necesitamos de ti. Señor, sabemos la obra que tú has hecho en la cruz, que es para perdonar nuestros pecados. Ese sacrificio que tú hiciste en la cruz a favor mío, tomaste el lugar que a mí me correspondía. Señor, creo que estuviste en la tierra, creo que moriste por nuestros pecados, por mis pecados. Reconozco que has resucitado, que has tenido victoria sobre el pecado y que hoy vives en gloria. Señor, te recibo en mi corazón. Te invito a que habites en mi corazón. Señor, soy un pecador que necesita ser salvo. Señor, he pecado desde el principio. Limpia mi corazón.
Limpia mis manos, límpiame, lávame con esa sangre preciosa. Señor, te necesito. Necesito que la paz entre en mi corazón. Necesito que lo limpies. Señor, he sido atormentado tanto tiempo, pero sé que el diablo ha sido vencido allí en la cruz, junto con todos los pecados. Y eres tú quien das la victoria. Eres tú quien me perdona. Eres tú quien me da vida eterna. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a caminar en santidad. Ayúdame a seguirte. Ayúdame a obedecerte. Y gracias por la paz que tú das. Gracias por esta salvación tan grande. Te recibo en mi corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.